El héroe y la ciudad. La vinculación del héroe con la existencia le opone por definición a la mediocridad de lo común. No falta quien extrapola este dato y les declara incompatible con lo comunitario. Sidney Hook, por ejemplo, en su The Hero in History, se pregunta muy seria y concienzudamente si una democracia puede confiar en el héroe, lo cual es cuestión que ya en su día preocupó a los ciudadanos griegos. Podríamos decir por lo pronto que la democracia es la realización ético-política más inequívocamente heroica que se han propuesto los hombres. Heroica y hasta titánica, porque se trata de un asalto en toda regla al cielo del poder, pero a este punto ya le dedicaremos un par de capítulos en la tercera parte de este libro. Democracia y heroísmo coinciden en la común busca de autonomía. Ambas comparten idéntica raíz ética, lo que pasa es que hay una cierta descripción de la democracia. En Tocqueville no faltan abundantes ejemplos que considera la animadversión o al menos la desconfianza ante lo sobresaliente como un dato fundamental de esta. También Nietzsche, por su parte, vio en las modernas tendencias democráticas y socialistas una preponderancia política del resentimiento. Según la versión del resentido, él es menos porque otros son más. Esto es muy interesante porque en esta sociedad en la que vivimos, de repente los resentidos son los que se quejan de todo y no hacen nada, y lo único que hacen es descalificar a los que adelantan más que ellos, que han perdido su tiempo estando resentidos, estando odiando el pedo, estando criticando todo, y bueno, así las cosas. Según la versión del resentido, él es menos porque otros son más, pero él no quisiera realmente ser más. Quererlo sería comenzar a serlo, sino que se contenta con que los otros sean menos. Hay una tendencia a la igualdad que no es la lucha contra lo que injustamente impide crecer, sino puro afán de rebajar. No mames, estas 5 líneas son algo muy importante porque es algo que acontece día con día en nuestro hacer, en nuestra rutina. De repente nos quejamos por los ricos y somos enemigos de los ricos y los ricos son el diablo y el dinero es el diablo. Pero en el momento que nosotros llegamos a tener dinero, por decirlo de alguna manera, tenemos también el ansia por gastarlo y por no administrarlo de la mejor manera, y entonces aspiramos siempre a ser el resentido y nuestra rutina se va en criticar al que, según esto, es más. Sin embargo, esta formación reactiva es netamente deudora de la mentalidad servil, es decir, es un residuo del orden pasado y no un fruto del hombre nuevo que aparece políticamente hablando con la Ilustración. La igualdad que la democracia proclama y defiende es estrictamente negativa y se opone a cualquier forma de jerarquía naturalizada, a cualquier privilegio del poder o influencia que no quiera someterse limpiamente a la palestra del debate social. Solo quien ha nacido para vasallo puede creer que toda admiración es una forma camuflada de obediencia. De hecho, admirar y reconocer la excelencia es una característica del etos heroico, aunque tal reconocimiento cobre la apariencia negativa de la emulación y la pugna. Por otra parte, en la democracia moderna desemboca toda una tendencia a reivindicar la plenitud individual en su diferencia y novedad frente al peso del orden tradicional, combate característicamente heroico. Nunca han sido las masas, concepto más propio de la panadería que de la política, las que han provocado los grandes vuelcos liberadores, sino personalidades distinguidas. Los rebeldes más activos y eficaces no fueron los que nada tenían y por tanto nada podían perder, sino que quienes habían conquistado algo y se sentían lo suficientemente fuertes como para aspirar a más. Un pensador tan poco sospechoso de elitismo como Ernest Bloch nos recuerda que
Los primeros en combatir la costumbre siempre han sido los solitarios, individuos extraños y, lo que es más, señores que defienden su existencia o su caso particular, jamás sujetos colectivos. En derecho natural y dignidad humana, en principio, la propia Asamblea Democrática no es más que un trasunto de la Asamblea de los Héroes, celosos de su preeminencia individual, pero que la deponen en ciertas ocasiones para colaborar en empresas comunes, tal como vemos en la Ilíada. Tanto el prepotente Agamenón como el resentido y demagógico Tersites amenazan la concordia asamblearia, pero ésta termina prevaleciendo finalmente. Y cuando hablamos de la Asamblea de los Héroes no nos referimos probablemente solo a unos pocos. M.I. Finlay, en El mundo de Odiseo, señala que en la Odisea la palabra héroe parece comprender a todos los hombres libres, y hasta el punto de que cuando Atenea aconseja a Telemaco en el canto primero que convoque en el ágora a los héroes aqueos, lo que quería decir es: reúne mañana a la asamblea regular de Ítaca. Es cierto que el héroe suele ser a menudo un orgullo poco transigente y proclive a la imperioricidad, pero hay que admitir que a quien tiene fuerte personalidad le es más difícil renunciar e imponerla que a quien vive con un alma en serie, y eso porque el segundo ya se encuentra reflejado en todas partes y en los hábitos y en los lugares comunes, mientras que el otro no se halla por parte alguna, sino como negado, y por tanto siente la fuerte tentación de esculpir el mundo a su imagen y semejanza. Sin embargo, el sueño heroico por excelencia, como ya vimos, es la independencia, la autarquía, tal como fue expresado gallardamente por el psicoanalista Víctor Tusk: independientemente porque nadie depende de mí, no soy esclavo porque no soy amo. De nuevo, el anhelo de ser causa sui, que se opone a padecer una autoridad impuesta, pero también a imponer su autoridad. La tiranía no es un objetivo heroico, más bien todo lo contrario. El héroe busca compañeros, no súbditos, quiere que se le reconozca en su valor y singularidad sobresaliente, pero tal reconocimiento pierde todo interés si es coactivo y no espontáneo. Solo un incapaz, lleno de justificadas dudas sobre sus posibilidades, se contentará con el halago de abyectos esclavos. El héroe necesita hombres libres para ser reconocido, acompañado y desafiado por ello. De aquí que su más sincera intervención política, paternalista a veces e impaciente casi siempre, consista en propulsar a sus conciudadanos a la libertad. No es por su libertad por la que se esfuerza, pues él se encuentra en su propio destino toda la libertad que necesita, tal como Catón antes de suicidarse puede decir: si he combatido con tanta obstinación, no ha sido por ser libre, sino por vivir entre libres. Pero es que la mayoría de los hombres solo conoce el júbilo de la libertad en el momento que la reciben, pues luchar para conquistarla les asusta, y practicarla una vez conseguida les fatiga. Este es el punto de vista expresado por Vladimir Yankelevich en su La voluntad del valor. El impalpable poder llamado libertad no es verdaderamente vivido en toda la exaltación de una nueva vida más que en el momento en el que se nos da. Es entonces la manumisión para el esclavo, la emancipación para el oprimido, la libertad para los cautivos, en fin, y sobre todo la liberación para todos nosotros. La liberación era una gran cosa bajo la opresión, suspira el sabio decepcionado, o más bien, el sabido es aquí engañado por su nostalgia.
No es la libertad lo que es grande, es la liberación la que fue hermosa. Pues bien, para el héroe lo hermoso y su condición notablemente natural es la libertad que no tiene aplicación mejor que liberar y hacer sentir a los otros el goce, para ellos instantáneo y recibido, de abandonar por un momento las cadenas que quizá mañana añoren. En este afán el héroe es ingenuo, que etimológicamente quiere decir nacido libre. Cívicamente su tarea más espontáneamente es la de liberador. Sin embargo, no es fácil vivir junto al gran hombre. Tal como se dijo de Bakunin, el héroe es un hombre precioso. Es imprescindible el día de la revolución, pero hay que fusilarlo a la mañana siguiente. Su lugar es la leyenda, no la historia. Los hombres necesitan héroes para cantarlos, pero toleran mal convivir con ellos. La intensidad sienta bien a la carrera heroica. El sol de Alejandro o de Mozart brillará hasta el último día, pero dilatarse mucho no suele hacerle más que daño. Como además de romper moldes e innovar, el héroe también es fundador y conservador de lo instituido, su longevidad excesiva puede contribuir eficazmente a esclerotizar su imagen emancipadora. El liberador nacional se convertirá en intransigente autócrata en nombre de la propia liberación que en su día distribuyó generosamente. El gran artista se academizará y cerrará el paso a los nuevos valores, aunque éstos no cuestionen su mérito. El ilustre sabio, cuyas geniales teorías renovaron su disciplina, convertirá con el tiempo sus intuiciones subversivas en un nuevo dogmatismo. Los griegos consideraban que nada hay más hermoso que un joven héroe muerto. En cambio, los cadáveres de los guerreros maduros suelen ser descritos en la épica homérica con rasgos lúgubres y despectivos. Se han hecho rogar demasiado. Lo propio de los astros fulgurantes es deslumbrar durante un momento de plenitud y eclipsarse, no convertirse en garantizadores permanentes del alumbrado público. Hay algo de intolerable en imaginarse un Rimbaud cincuentón admitido en la academia y quizá convertido al catolicismo, o una Marilyn Monroe fondona haciendo breves apariciones en películas de catástrofes, o un Napoleón victorioso en Waterloo administrando su imperio 20 años más. Pero es que además la desconfianza respecto al héroe se basa en su propia naturaleza, ligeramente monstruosa y hasta criminal en ocasiones. Hay en el héroe algo de atroz, excesivo, de huracanado, el trepidar vibrante de una voluntad dispuesta a afirmarse sin concesiones. La sociedad le necesita porque el sueño comunitario está hecho de poder y negación de la muerte, de independencia grupal y afirmación de la identidad colectiva, es decir, porque la promesa de la vida social es heroica y sólo en el esplendor del héroe se reconoce como finalmente cumplida. Pero por otra parte hay un temor social frente al individuo que parece necesitar menos asistencia de la compañía de socorros mutuos que es la comunidad. Si la solidaridad es a fin de cuentas una forma de asegurarse protección y ayuda, quien se presente como casi invulnerable y se valga por sí mismo en mayor medida que los demás solo será solidario si le da la gana y en la forma que prefiera. Será difícil hacerle chantaje para que limite el vuelo de sus apetencias al término medio aceptado como socialmente seguro. Hay algo de inequívocamente heroico en desafiar a los poderes establecidos y en no respetar las situaciones de privilegio consolidadas. Incluso hay mucho de heroico en perderle el respeto a las leyes vigentes. El bandolero y los libertinos de Sade despiertan temor en la parte de rebaño que hay en cada ciudadano, pero también exaltan el anhelo heroico de cada cual cuando se identifica con sus fechorías o hazañas según se mire. ¿Puede ser el héroe criminal sin dejar de ser héroe? ¿O precisamente porque lo es? ¿Puede cumplirse también el crimen mostrando excelencia e incluso virtudes?
Hay rostros de lo sobresaliente que despiertan espanto, cierto, pero también es verdad en lo más íntimo que cada uno de nosotros, aquello que confesaba Bachelard de sí mismo, para mí todas las cimas humanas son cimas. A fin de cuenta, las posibilidades del hombre desbordan cualquier código moral y es más importante que permanezcan abiertas, pese a sus inmensos peligros, que encerrarnos mutiladoramente en la seguridad de lo debido. El héroe y lo sagrado. El heroísmo es la lucha contra la instrumentalidad del hombre, contra su reducción a lo utilitario e intercambiable. Lo importante del héroe es su reivindicación activa de un hombre y por extensión ejemplar de cada hombre, como un vigor irrepetible y no condicionado por ningún servicio exterior a sí mismo. El hombre no viene al mundo a servir para nada, ni a servir a los otros hombres o a los dioses o a la especie y su colección de genes. El hombre no nace para servir, no nace siervo. El héroe se emancipa de la necesidad de servicio que esclaviza al hombre en todas las épocas y culturas del único modo posible individualmente. Hay otra forma de emanciparse colectivamente por la fiesta y el sacrificio, el poder y la guerra, tal como analiza Georges Bataille en su teoría de la religión, eligiendo su servicio y realizándolo de modo tan rabiosamente impecable que la rabia y la perfección se sobrepongan a lo servil, anulándolo. Las tareas del héroe son menos importantes que la energía heroica con que son llevadas a cabo, lo mismo que no cuenta principalmente lo que el rey ordene realizar a Hércules. Algunos de los trabajos son útiles, pero otros absurdos y caprichosos, sino el hecho de ejecutarlos perfectamente para estar a cada proeza más cerca de librarse, finalmente, de su forzado servicio, porque en sí mismo todos los papeles que el héroe puede desempeñar, rey, artista, profeta, liberador o cualquier otro que algún Carlyle de turno quiera proponer, tienen algo de estrecho, de civil e históricamente limitado, son manifestaciones culturales sometidas a las urgencias de la época y a las necesidades de un determinado pueblo, cuyos resultados prácticos resultan inacabablemente discutibles según los criterios estéticos, religiosos o políticos que se empleen. Lo que el héroe hace, en cuanto que hace eso y no otra cosa, en tal momento y no en otro, queda sujeto a valoración dudosa y frecuentemente a denigración, pero la rabiosa perfección con que lo hace, su heroísmo, está más allá de cualquier apreciación contingente. Claro que también para apreciar el heroísmo, más allá de sus resultados prácticos y del servicio civil que encierra, hace falta gusto como para casi todo. Y no olvidemos el diagnóstico del budista Getsudo, donde hay una hazaña inmortal: el asno solo oye truenos. No mames, el asno solo oye truenos. Verga. Trascendiendo el contenido concreto y la modalidad particular en que se expresa su heroísmo, entra el héroe en lo incalculable. No hay baremo para juzgarle ni patrón para medirle, pues allí lo que de servicio tenía su acción ha quedado anulado. Todo él es entonces victoria y recompensa, pero también perdición. Perdura algo invisible, único que no va a repetirse, pero que sabe que merecería retornar eternamente. Quizá este sea el auténtico sentido del célebre simulacro nietzscheano, algo donde se anega la cultura y la historia. Insobornable, jubiloso, hasta su punto de extremo desgarramiento, fugaz, pero que aún resiste y siente que resistiendo triunfa. ¿Cómo llamarlo? Ernest Becker, en su obra ya citada y comentando a Kierkegaard, dice: "This invisible mystery at the heart of every creature now attains cosmic significance by affirming its connection with the invisible mystery of the creation. This is the meaning of the fate." Quizás sea este un planteamiento demasiado explícito y que recurre una simbología religiosa juntamente abstracta y ajada, pero creo que atina fundamentalmente en la diana de lo que podríamos llamar con cierto énfasis irónico la verdad.
Kierkegaard, su mejor comentarista, León Chestov, insiste sobre ello, postula que afirmar Dios existe equivale a decir todo es posible. De este modo, el caballero de la fe consigue su estatuto por la misma confianza desmesurada en la posibilidad que saca de su casa al héroe. Kafka nos habló de creer en lo indestructible que hay en uno, y Nietzsche de fidelidad al sentido de la tierra. Bataille, Calois y tantos otros se refirieron a lo sagrado, y en un sentido nada eclesial, por cierto. Creo que todos ellos apuntan fundamentalmente en la misma dirección. Tal como aves migratorias que huyen de inviernos muy diferentes, pueden encontrarse en la misma soleada orilla, y el poeta Saint John Perse formula esta invocación de altivo desamparo. Atento como nadie a la novedad, él mismo es una buena medida, Angelus Novus. El héroe está sin embargo enfocado con lo que no es traído por el tiempo, sino que siempre permanece ahí, repitiéndose al potente conjunto de la decisión que parece inventar en cada momento aquello por lo que se opta. En el reino de la acción, lo que nunca muere ni jamás empieza se presenta frecuentemente como la maravilla que se da por primera vez. El héroe marca su tiempo, pero lo marca desde fuera del tiempo, como si su mérito fuese aportar algo que la sucesión temporal no conoce ni puede hacer por sí mismo brotar. Hay unos universales del heroísmo que son en buena medida los universales de la vida, nada tan peculiar e irrepetible como la forma que el héroe tiene de encarnar en su proeza, pero nada tampoco que más ciertamente reitere una elección o un entusiasmo imperecedero. Lo que el héroe representa es demasiado importante para la vida como para que no lo acompañe y la posibilite desde siempre. Un buen experto en estas cuestiones, G.K. Chesterton, concluye en su novela El Napoleón de Notting Hill con esta página genial. Si todas las cosas son siempre las mismas, es porque son siempre heroicas. Si todas las cosas son las mismas, es porque son siempre nuevas. Solo un alma es dada a cada hombre, y a cada alma solo le es dado un poco de poder. El poder, en algunos momentos, de elevarse hasta las estrellas. Si siglo tras siglo ese poder recae sobre los hombres, sea lo que se lo dé, es grande. Todo lo que hace al hombre sentirse viejo es mezquino, sea un imperio o la trastienda de un usurero. Todo lo que haga al hombre sentirse joven es grande, sea una guerra o una historia de amor, y en las tinieblas de los libros de Dios hay escrita una verdad que es también un enigma, es sobre las cosas nuevas que cansan a los hombres, sobre las modas, los propósitos, las mejoras, los cambios, es sobre las viejas cosas que emocionan y que intoxican, es sobre las viejas cosas que son nuevas. No hay escéptico que no tenga la sensación de que otros han dudado antes que él. No hay rico ni veleidoso que no sienta que todas las novedades son antiguas. No hay adorador del cambio que no sienta sobre su nuca el enorme peso del cansancio del universo. Pero nosotros, los que hacemos cosas antiguas, estamos alimentados por la naturaleza de una infancia perpetua. No hay hombre enamorado que piense que otros lo estuvieron antes que él. No hay mujer que tenga un hijo que piense que ha habido otros hijos antes que el suyo. No hay hombre que luche por su ciudad que sienta el peso de los imperios destruidos. Si el mundo es siempre el mismo, porque es inesperado.